El llamado de Pepe. No es solo un bono, es una llamada que nunca debió existir. En Bolivia, un nuevo programa social llamado Pepe, promovido por la gestora pública para entregar un apoyo económico temporal a millones de familias vulnerables, comenzó a pagarse desde el 26 de enero, con pagos de BS 150 durante 3 meses, totalizando BS 450 por beneficiario según su fecha de nacimiento. Pero lo que nadie te contó, es que no todos están vivos para cobrar. Algunos aparecen en el sistema sin haber respirado en semanas. Otros jamás existieron para sus familias, pero sí para la base de datos. Hace semanas, en un remoto pueblo andino donde la señal se corta y las noches se sienten más largas que el día, la gestora habilitó líneas telefónicas y puntos de atención improvisados para que la gente comprobara si estaba habilitada para recibir el bono. El proceso parecía simple: nombre, cédula, fecha de nacimiento. Lo inquietante venía después. El sistema cruzaba datos con otros programas sociales, registros civiles, padrones antiguos, archivos que nadie había tocado en años. Pantallas viejas, teclados gastados, funcionarios cansados mirando cómo los nombres aparecían solos, uno tras otro. Fue ahí cuando empezó el problema. Ancianos que habían muerto durante la pandemia figuraban como activos. Personas enterradas sin certificado aparecían verificadas. En una comunidad, una mujer escuchó su propio nombre salir de la impresora 2 veces, con 2 fechas de nacimiento distintas. Cuando preguntaron cómo era posible, la respuesta siempre fue la misma: el sistema lo confirma. Por las noches, las líneas telefónicas seguían activas aunque nadie atendía. Los teléfonos sonaban solos en las oficinas vacías. En algunos hogares, el celular vibraba a las 3 de la mañana con un mensaje seco: usted está habilitado. Preséntese. No decía dónde. No decía cuándo. Solo confirmaba que ya estaban dentro. Un funcionario del pueblo aseguró haber visto algo imposible: un nombre marcado como cobrado horas antes de que la persona muriera. En otro caso, el sistema rechazó a una madre viva, pero aceptó a su hijo fallecido. Como si la base de datos no estuviera validando personas, sino presencias. Desde entonces, hay gente que evita consultar. Porque aquí se corre un rumor que nadie se atreve a desmentir. Quien aparece habilitado sin haberlo pedido, no cobra dinero, cobra algo más. Y la gestora solo ejecuta el pago. La noche antes de que empezara el pago, cuando los pueblos ya estaban en silencio y solo quedaban las radios encendidas y los perros inquietos, varios beneficiarios empezaron a recibir mensajes extraños en sus teléfonos. No llegaban todos al mismo tiempo. Entraban en oleadas, como si alguien estuviera probando el sistema persona por persona. El remitente decía simplemente: gestora confirma, estás en la lista, confirma tu fecha de nacimiento. No había logo, no había enlace oficial. El número no figuraba registrado en ninguna compañía telefónica. Si se llamaba de vuelta, nadie contestaba, pero el teléfono seguía sonando, incluso después de colgar. Una familia entera recibió el mensaje: abuelo, madre, padre, 2 hijos. Todos con el mismo texto, todos con minutos de diferencia. El abuelo llevaba 3 días muerto. Aún así, su celular vibró primero. Pensaron que era un error, una estafa, hasta que notaron algo inquietante: el mensaje conocía datos que nadie más conocía. Nombres completos, fechas exactas, incluso un segundo apellido mal escrito que solo aparecía en documentos antiguos. Respondieron. En el momento en que enviaron la fecha de nacimiento, los teléfonos se apagaron al mismo tiempo. Las luces de la casa parpadearon. En algún lugar, muy lejos de ahí, se activó un proceso automático que no figuraba en ninguna base gubernamental oficial, no tenía registro visible, no dejaba trazas administrativas. Pero sí dejaba consecuencias. Esa misma madrugada, el sistema marcó a la familia como validada. No inscrita. No aprobada. Validada. Desde entonces, el teléfono del abuelo no volvió a encender, pero cada noche, a la misma hora, vibra sobre la mesa, sin batería, sin señal, mostrando siempre el mismo mensaje en la pantalla negra: datos confirmados. Espere el pago. Y en la gestora, alguien notó algo que nadie supo explicar. Cuando ese proceso se activa, el sistema no pregunta si la persona está viva, solo verifica si aún puede responder. A la madrugada, el sonido del teléfono empezó a sonar sin parar. La misma voz, distorsionada y grave, repetía sus nombres. Ellos no habían solicitado nada. Al amanecer,
Cuando la gente salió a cobrar el bono Pepe en las entidades financieras habilitadas, cientos no se presentaron. No por desinterés, sino porque sus cadáveres empezaron a reportarse como pagados en el sistema de la gestora antes de morir. Familias aterradas pidieron explicaciones. ¿Cómo es posible que mi padre haya cobrado el bono después de fallecer? Los funcionarios solo tenían una respuesta confusa. Según el sistema, los beneficiarios estaban activos y sus datos validados para el pago. Pero entonces empezaron las desapariciones. No fueron caóticas ni violentas. Fueron limpias. Personas que aún vivían, que caminaban todos los días por las mismas calles, que hablaban con sus vecinos, simplemente dejaron de estar. No hubo mensajes previos. No hubo alertas en sus teléfonos. Nunca recibieron el texto de la gestora. Nunca confirmaron datos. Un día estaban. Al siguiente, nadie los recordaba del todo. Las casas quedaban cerradas desde adentro. La comida seguía sobre la mesa. Los documentos, intactos. En algunos casos, los familiares juraban haber hablado con ellos la noche anterior. En otros, el nombre de la persona ya no aparecía en los registros municipales. Como si hubiera sido borrada primero del sistema, y después del mundo. Cuando comenzaron las denuncias, la respuesta fue inmediata y fría. La gestora anunció la creación de un censo social para registrar a quienes habían quedado fuera del bono Pepe. Formularios digitales. Puntos de atención. Brigadas que recorrían comunidades enteras anotando nombres, fechas de nacimiento, direcciones exactas. Todo presentado como ayuda, como corrección, como inclusión. Pero algo no encajaba. Quienes llenaban el formulario empezaron a notar detalles extraños. Campos que no podían dejarse en blanco. Preguntas que no parecían administrativas. ¿Con quién vive actualmente? ¿Desde cuándo ocupa este lugar? ¿Ha cambiado de domicilio sin avisar? Algunos juraron haber visto sus datos autocompletarse solos, con información que nunca entregaron. En los pueblos más aislados, las brigadas llegaban de madrugada. Tocaban puertas que, según los vecinos, llevaban meses cerradas. Marcaban casas vacías como habitadas. Anotaban nombres de personas que ya no estaban, y omitían a las que sí. Con el paso de los días, alguien descubrió el patrón que nadie quería decir en voz alta. Los desaparecidos eran siempre los que no figuraban en el censo, los que no habían sido registrados, los que no existían para el sistema. Desde entonces, hay quienes se inscriben por miedo, no por necesidad. Porque aquí se repite una frase en voz baja, como advertencia. Si no te registras, te buscan. Y si te buscan, no es para pagarte. Porque el censo social no solo registra quien queda fuera del bono Pepe, registra quien aún no ha sido reclamado. Los pocos que investigaron descubrieron algo perturbador. Los registros del censo estaban siendo actualizados con fechas de nacimiento de personas muertas, nombres que no habían pedido nada, y todos ellos figuraban como beneficiarios confirmados y cobrados del bono Pepe. Hasta que un documento filtrado apareció, en el sistema de la gestora, en un código oculto se leía la palabra Pepe, pero no significaba protección y equidad. Significaba presencia de entes posmortales en emisión. Una etiqueta interna que nadie debía ver. Y ahora, entre los que esperan cobrar su bono, hay quienes sienten que alguien más ya ha cobrado por ellos. Porque desde que empezó el programa, cada vez que alguien ve su número reflejado como pagado en la plataforma, escuchan una voz que susurra su fecha de nacimiento, y después, el silencio. ¿Y tú? Si ves el mensaje de la gestora avisando que puedes cobrar tu bono Pepe, ¿confirmarás tu fecha de nacimiento?